Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Valeria. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de propiedades coligativas. Vamos a analizar las respuestas de cada uno de ellos y vamos a resolverlos y aclarar dudas. Primer ejercicio. Las soluciones presentan distintas propiedades. Entre ellas están las propiedades coligativas de las soluciones. ¿De cuál de los siguientes factores dependen las propiedades coligativas? Vimos cuando vimos el contenido en sí mismo, dijimos que las propiedades coligativas van a depender exclusivamente de la cantidad de soluto que está presente en la solución. Por lo tanto, acá la alternativa correcta es esta. Va a depender entonces de la cantidad de soluto. Recuerden que esos son los únicos factores o el único factor que está involucrado dentro de estas propiedades, ¿ya? Porque se analiza cómo varía las propiedades físicas del solvente cuando yo le agrego un soluto. Segundo ejercicio. En algunas ciudades donde en invierno cae mucha nieve, se le agrega cloruro de sodio a la nieve o agua congelada. Entonces, inmediatamente, si estamos hablando de nieve o de agua congelada, hacemos referencia al punto de fusión. Si hablásemos de agua líquida, sería ebullición. Entonces dice, ¿para qué se hace esto? Para aumentar el punto de congelación, para disminuir el punto de congelación, la tensión superficial y la densidad del agua. Estas tres alternativas tienen que ver con las propiedades físicas del agua, pero no con las propiedades coligativas. Y recuerden que la variación del punto de fusión hablamos de la disminución. Es decir, estamos hablando de la segunda alternativa. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes gráficos describe correctamente? Ahora, ¿cuál de los siguientes gráficos describe correctamente la variación de la presión de vapor de una solución de un soluto no volátil respecto a la presión de vapor del solvente puro? Recuerden que cuando vimos las propiedades dijimos que la presión de vapor, entonces recuerden que la presión de vapor cuando le agrego un soluto, lo que le pasa es que disminuye. Por lo tanto, yo voy a ver acá en las curvas, qué curva está disminuyendo cuando es el solvente puro versus la solución. Entonces, en la letra A yo veo que la curva del solvente está por sobre de la curva de la solución puro. Por lo tanto, ¿se está cumpliendo? Sí. En la letra B yo veo que la de solución es mayor que la del solvente. ¿Cómo sé yo que es mayor? Fíjense que cuando veo la curva, esto parte de acá y acá parte de acá. Acá tenemos arriba el solvente y aquí abajo la solución. Acá la solución y el solvente quiere decir que la presión de la solución es mayor que la del solvente. Sin embargo, cuando yo le agrego el soluto dijimos que disminuía. Acá vemos que no varía y acá vemos que la variación es que va disminuyendo la presión a medida que yo aumento la temperatura. Esa tampoco es. Por lo tanto, acá la correcta sería la A. Siguiente. Los anticongelantes son sustancias de gran utilidad. Anticongelante. Entonces estamos hablando de estados sólidos. Por ejemplo, si se agrega agua que refrigera los motores, se consigue que funcionen aún expuestos a temperaturas muy bajas. Cuando hablamos de temperaturas muy bajas, por ejemplo, el agua, hablamos de fusión, igual que en la primera. ¿Qué función cumple esta sustancia? ¿Aumenta la presión de vapor? Recuerden que la presión de vapor disminuye, por lo tanto esa no es. ¿Disminuye la presión de vapor de agua? ¿Aumenta el punto de congelación o disminuye el punto de congelación? Recuerden que lo disminuye. Si aumentara, tendríamos que el punto de fusión sería mayor a 0, es decir, hablamos de un valor positivo. En cambio, cuando disminuye,
el punto de fusión o congelación es menor a 0, es decir, es negativo. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones relaciona correctamente el científico con el concepto más relevante de su investigación? Recuerden que Raúl hablaba de la presión de vapor, es decir, ¿de quién está hablando? Del comportamiento de los gases, es decir, podría ser esta o esta o esta. Van Hoff hablaba acerca de un factor y este factor tiene que ver con las propiedades coligativas de un electrolito, y este electrolito sería el soluto. Por lo tanto, puede ser esta o esa. Ya sabemos que la opción 1 no es. Y por último, Arrhenius habla de la conductividad eléctrica. ¿Por qué habla de la conductividad eléctrica? Porque él habla de la disociación. Habla de la disociación de solutos o de iones, de compuestos. Por lo tanto, puede ser esta o esta. ¿Cuál sería la correcta entonces? La opción 3. Siguiente. Cuando la presión de vapor de un líquido se equilibra con la presión atmosférica, hablamos de, recuerden que vimos la definición y dijimos que cuando hablamos de que la presión de vapor se iguala, cuando decimos que la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, decimos que en ese punto ocurre el punto de ebullición. Por lo tanto, acá la correcta es esa. Siguiente pregunta. Al bajar gradualmente la temperatura de las siguientes soluciones, ¿cuál se va a congelar a una temperatura más alta? Es decir, hablamos del punto de congelación mayor. Recuerden que delta T es igual a K sub C por la molalidad. Entonces lo que necesitamos conocer es los moles. ¿Ya? Acá tengo 0,5 moles, acá 1,0 moles, acá 1,5 moles, en este tengo 2,0 moles y acá tengo 3,0 moles. Entonces, a mayor concentración, el delta es mayor, es decir, la temperatura es más baja. A mayor concentración, mayor delta. Por lo tanto, la temperatura es más baja. Y aquí me están preguntando, y en el ejercicio me preguntan por la temperatura más alta, es decir, donde hay menos cantidad de moles. La letra A, ¿ya? Porque el 3 que está acá va a ser a una temperatura más alta, perdón, más baja. El delta va a ser mayor, por lo tanto la temperatura va a ser ahí más baja. Siguiente ejercicio. Se prepara una disolución con 256 gramos de sacarosa, 250 gramos de agua. El peso molecular de la sacarosa es 342. Me preguntan, ¿cuál será la temperatura de ebullición de la mezcla? Me dan la temperatura de ebullición del agua y además me dan la constante ebulloscópica. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que yo necesito? Primero, delta T es igual a K sub C, K sub F por la molalidad. La molalidad van a ser los moles de soluto partido por los kilogramos del solvente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los moles de soluto. Y los moles de soluto van a ser los gramos de soluto dividido por la masa molar del soluto. La masa del soluto es 256 y la masa molar es 342. Al dividir esto, los moles del soluto son 0,75 moles. Acá yo tengo el primer dato.
Ahora necesito la molalidad. Esto es lo primero que calculamos. Lo segundo, la molalidad van a ser 0,75 mol dividido por los kilogramos de agua, es decir, 0,25 kilogramos. Por lo tanto, la molalidad, 2,99, aproximadamente 3. ¿Cierto? Ahora, con la primera fórmula que está acá, yo puedo sacar delta T. Delta T entonces K sub C por la molalidad. Así que delta T va a ser igual a 0,52 por 3. Esto me da 1,56. Delta T entonces 1,56. Y a mí me preguntan por la temperatura de ebullición de la mezcla. Recordemos que delta T es igual a la temperatura de ebullición de la mezcla menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Entonces, 1,56 va a ser igual a la temperatura de ebullición de la mezcla menos la temperatura de ebullición de del agua pura, son 100 grados Celsius. Entonces, 1,56 como el 100 está restando, va a pasar sumando. Eso va a ser igual a la temperatura de ebullición. Entonces va a ser 101,56 va a ser igual a la temperatura, grados Celsius va a ser igual a la temperatura de ebullición de la mezcla. Es decir, 101,5. Esto que está acá. Ya, recuerden que me preguntan por la temperatura de ebullición. Siguiente ejercicio, es bastante similar al anterior. Dice, se prepara una disolución de 256 gramos de sacarosa y 250 gramos de agua. El peso molecular de la sacarosa es 3,42. ¿Cuál será la temperatura de ebullición de la mezcla? Bueno, esto ya lo vimos anteriormente. Ahora, si se pone a enfriar el agua hasta que se congela, ¿cuál será la temperatura de congelación? Es exactamente igual a la anterior, pero hablamos del punto de congelación. ¿Ya? Entonces lo primero va a ser calcular los moles, que son los 256 dividido en 342. Entonces los moles son 0,75 moles. Luego calculamos la molalidad, 0,75 moles dividido en 0,25 kilogramos. Esto nos da una molalidad aproximada a 3, ¿cierto? Y ahora calculamos delta T, que sería igual a la constante de congelación, que es 1,86 por 3, que es la molalidad. Delta T nos da 5,58. Y me preguntan cuál será la temperatura de congelación de la solución. Entonces, acá, delta T es igual a la temperatura del solvente puro menos la temperatura de la solución. Por lo tanto, esto es 558 igual a, sabemos que la temperatura de congelación es de 0 grados Celsius, 0 grados Celsius menos la temperatura de la solución. Entonces me queda 5,58 es igual a menos la temperatura de la solución. Multiplicamos por menos 1 y la temperatura de congelación es menos 5,5 o menos 5,6. Es decir, la letra A. Siguiente ejercicio. Se preparan volúmenes iguales de dos soluciones acuosas que contienen el mismo soluto. El solvente es agua porque es acuosa y el mismo soluto. La primera congela menos 2 y la segunda menos 2,8. Respecto a las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? Si la primera se congela a menos 2 y la segunda a menos 2,8, 1 y la solución 2, esta congela a menos 2,0 y esta a menos 2,8. Quiere decir que esta tiene mayor número de moles de soluto.
porque la variación es mucho mayor. Entonces la primera posee mayor concentración. Si su temperatura de congelación es mayor que esta, quiere decir que la concentración es menor. La segunda posee más soluto. Sí. La primera solución tendrá mayor punto de ebullición. No va a tener mayor punto de ebullición porque el punto de congelación y ebullición son similares. Si el punto de congelación disminuye, el punto de ebullición es mayor. Entonces acá sería la solo 2. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la presión osmótica de una solución salina de concentración 0,5 molar que se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius? La fórmula es pi, que es la presión osmótica, es igual a los moles por R por la temperatura partido en B. Recuerden que los moles dividido por el volumen en litro, hablamos de la concentración molar. Por lo tanto, pi es igual a la concentración por R por T. Entonces, la presión osmótica va a ser igual a la concentración, que van a ser 0,5 mol partido en litro, por R, 0,082 atmósferas por litro, partido en mol por Kelvin, y la temperatura, que es 25 grados Celsius. Si yo le sumo 273, voy a tener los grados en Kelvin. Por lo tanto, son 298 Kelvin. Si yo multiplico 0,5 por 0,082 por 298, se simplifican los moles, los litros, los Kelvin, y me quedan 12,2 atmósferas. Por lo tanto, la presión osmótica es 12,2 atmósferas, la número 12. Siguiente pregunta. ¿En cuál de los siguientes fenómenos ocurre la osmosis? Recuerden que la osmosis es el paso de solvente de una solución de mayor concentración a una de menor concentración, ¿sí? A través de la membrana semipermeable. Entonces, la variación del pH sanguíneo por aumento de concentración no tiene que ver con el pH. El paso de nutrientes, no pasan los nutrientes, sino que pasa el solvente, que sería agua. Intercambio gaseoso, tampoco. Intercambio hídrico, si hablamos de intercambio hídrico, hablamos de agua entre los medios intra y extracelular. Entonces, esa sería la correcta. Y la siguiente pregunta dice, un grupo de alumnas quiere saber cómo reaccionan los glóbulos rojos a ser colocados en solución de diferentes concentraciones. Es decir, hablamos de osmosis. ¿Qué le ocurrirá a los glóbulos rojos a ser colocados a una solución hipertónica? Hipertónica quiere decir que tiene mayor concentración. Recuerden que concentración lo representamos así. Entonces tiene mayor concentración. ¿Qué les va a pasar a los glóbulos rojos? Si yo los someto a una solución hipertónica, es decir, que tiene más concentración, lo que va a pasar es que el agua del glóbulo va a salir para igualar la concentración, va a pasar por las membranas. Entonces, se hincha al entrar agua, ocurre todo lo contrario, sale el agua. Se encoge disminuyendo su volumen al eliminar el agua, no debiera pasarles nada. Comienza un ciclo en que absorben agua y luego la botan, se encogen, ¿cierto? Se encogen disminuyendo su volumen debido a la pérdida de agua que ellos tienen. Bueno, chicos, estos son algunos ejercicios para que ustedes puedan reforzar las propiedades coligativas. Espero que les haya quedado claro. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Seguimos siempre en contacto. Me despido. La profesora Valeria. Cariño para ustedes. Chao, chao.